Pues porque para que algo sea noticia tiene que haber algo sangrante, de alguna forma, y se busca cosas morbosas o alguien que tiene que ser a gran escala, ¿vale? Teniendo en cuenta que la mayoría de los abusos ocurren en el entorno familiar, el 87% de los abusos son en el entorno familiar, es decir, o padre o madre o abuelo o primo o vecino o maestro. Entonces, primero, la mayoría de los abusos se guardan en secreto. Y este secreto es un arma de doble filo porque hace tanto daño o más que el abuso en sí. Por eso hace años nosotros en Aspasi vimos que la forma de conseguir que esto se redujera era el salir mucho en los medios de comunicación, el expresarlo mucho en los medios de comunicación. Primero, por varias razones, me parecen muy importantes los medios de comunicación. Por un lado, porque se habla de ello. Por otro lado, porque la gente que ha sido abusada toma conciencia de que lo que le pasó es algo difícil y duro y pueden expresarlo, tienen derecho a la pataleta y derecho a cabrearse por lo que les hicieron o por lo que un adulto les hizo, ¿vale? Por otro lado, y pueden sacarlo y expresarlo. Si se habla de ello, el dolor va reduciéndose, porque no sirve, si no es como que se queda dentro y carcome por dentro. Entonces, por un lado, damos derecho a las víctimas a decir, me ha pasado, ha sido difícil y duro, y sacar la rabia, la tristeza, lo que sea que haya ocurrido ahí, o que esté todavía dentro. Pero por otro lado también es un mensaje para los abusadores. Es decir, hasta ahora los abusadores creían que no importaba lo que hacían, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, cuando estamos haciendo una difusión, bien por los medios de comunicación, bien por dando charlas en colegios, en institutos, en facultades, detectándolo a tiempo, etc., ¿qué ocurre con los abusadores? Que se van a pensar mucho. Primero, que se dan cuenta de que lo que han hecho está mal.